Vamos a leer el versículo 22 del mismo capítulo del Éxodo 15. 22 en adelante dice: Moisés hizo que los de la casa de Israel partieran del Mar Rojo y se dirigieran al desierto de Sur. Y anduvieron 3 días por el desierto sin encontrar agua. Y llegaron a Mara, pero no pudieron beber las aguas de Mara, pues eran amargas. Pues por eso le pusieron el lugar del nombre de Mara. Entonces el pueblo se quejó ante Moisés y le preguntaron: ¿qué vamos a beber? Y oró Moisés ante Dios y Jehová le mostró un árbol. Cuando él arrojó el árbol en las aguas se volvieron dulces. Ahí te enseñó leyes y decretos. Ahí los puso a prueba. También les dijo: si escuchas atentamente la voz de Jehová tu Dios y haces lo que es grato delante de él, y obedeciendo sus enseñanzas y guardando sus estatutos, ninguno de las plagas que trajeron contra los egipcios te sobrevendrán, porque yo soy Jehová tu sanador. Ahí está. Yo soy Jehová tu sanador. Y llegaron a Elim, donde había 12 manantiales de agua y 70 palmeras, y ahí acamparon junto a las aguas. Mira, yo soy Jehová tu sanador. Esa es la parte, ¿no? La parte que nosotros podemos ver en esta oración, pero hay otra oración pero muy pequeña, por así decirlo, se le conoce como la oración de Moisés, y es una oración que lleva solamente una, dos, tres, cuatro, cinco palabras. 5 palabras, y lo vamos a buscar ahí mismo, bueno, ahí en la Biblia, en el libro de Números, por favor. Números, capítulo, ¿qué es? Ah, Números 12, 13. Números 12, 13, por favor. Números 12, 13. Y mira escucha bien lo que dice la palabra de Dios aquí. Entonces Moisés clamó a Jehová diciendo: te suplico, oh Jehová, que la sanes. Te suplico, oh Jehová, que la sanes. Pero hay otras versiones de la Biblia que dice de esta manera: Dios mío, por favor, sánala. Y esta palabra es una derivación del hebreo, y en el hebreo se lee, son 5 palabras, pero en el hebreo se lee el narrafá na la, que significa: por favor, Señor, sánala, por favor. Yo creo que nosotros como hijos de Dios debemos estar conscientes que en esta temporada, en este tiempo, las enfermedades se están incrementando como no tienes una idea. Y surgen nuevas, entre comillas, enfermedades. Pero sabemos que todo esto es juego de laboratorios, ¿no? Y el juego de laboratorios muchas veces se les escapa de las manos de esos científicos que utilizan la biotecnología para poder hacer estas nuevas cepas de enfermedades. Sabemos y todos estamos conscientes que el monopolio de las farmacéuticas, ¿no? Una gran empresa a nivel mundial, que muy contadas personas tienen el control de los fármacos a nivel mundial. Y cuando por así decirlo, cuando el producto o el problema aquí de las sanidades, ¿no? Comienzan a surgir o comienzan a tener pues hay doctores que nos muestran o nos dan a nosotros remedios, por así mencionarlos, pues que nos ayudan muchísimo, muchísimo mejor que otros.
Bueno, eso trae un conflicto. El aumento de hospitales, clínicas, centros de consejería y del uso, ¿no? Como lo acabamos de mencionar, fármacos psiquiátricos, pues son el testimonio claro, mis amados, del sufrimiento, el dolor, la enfermedad y el quebrantamiento que nos aqueja todos los días. En las iglesias, pues como pastores, ¿no? Incluimos en los boletines, en las necesidades de la iglesia, los nombres de personas que han solicitado oración por sanidad física. Y bueno, y nosotros, yo me acuerdo que en una iglesia, hacíamos un boletín semanal donde aparecían todas las necesidades de esa semana. Y la lista más larga era de personas que, que estaban enfermas y que solicitaban de emergencia una oración. Y bueno, eso nos lleva a nosotros pues a ver que realmente había un diagnóstico con problemas físicos, pero aún así se sienten, pues no solamente en lo físico enfermas, sino también hay enfermedades en la cuestión emocional, enfermedades en la cuestión espiritual y nos enfermamos y muchas de las enfermedades que hoy podemos ver se le conocen como enfermedades psicosomáticas, o sea, enfermedades que se dan desde el alma hacia afuera. La lista es muy larga, ¿no? Por ejemplo, el cáncer, la gastritis, la colitis, la migraña, son enfermedades que se producen a través del alma, porque hay emociones que no hemos podido intervenir de manera correcta. Y esas emociones que no podemos intervenir nos llevan a enfermedades físicas. Por ejemplo, cuando aparecen pequeños tumores, ¿no? En las paredes de la matriz, en el útero, todo eso, son problemas emocionales que muchas veces el rencor, por ejemplo, el odio, la falta de perdón, nos llevan a nosotros a manifestar ese tipo de enfermedades que no podemos nosotros decir de dónde surge, ¿no? Surgen desde el alma que está enferma. Y ninguno de nosotros podemos llegar a decir que disfrutamos una vida perfecta, libre de dolor. Todos necesitamos que nos curen por algo que se ha dañado en nuestro cuerpo, emociones o situaciones. Y quizá debemos ser sanados del sufrimiento del pasado o de la angustia en ese tiempo presente, de la ansiedad que es la enfermedad del siglo, la ansiedad, el estrés, la angustia. Muchas personas deben ser sanadas de la incertidumbre sobre el futuro. ¿Qué va a suceder en el futuro? Me encanta, ¿no? Yo disfruto ver a mis hijas dormir, sobre todo cuando eran pequeñas. Qué preocupación y qué nada, ¿no? No tenían preocupación, las veía dormir y decía, wow, ¿quién quisiera o quién no quisiera tener esa paz con la que ellos duermen, esa tranquilidad? Y leyendo y escudriñando las escrituras me doy cuenta que lo podemos lograr, porque la palabra de Dios dice en el libro de los Salmos, en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solamente tú, oh Jehová, solamente tú, oh Jehová, me puedes o puedes hacer que yo esté confiado. Entonces, quién tiene la historia en sus manos? Dios. ¿Quién tiene el futuro en sus manos? Dios. Por eso se llama la palabra propósito. La palabra propósito, y cumplirá su propósito en mí, dijo el salmista David. Y cumplirá su propósito en mí. ¿Por qué? Porque todo lo que nosotros somos y vamos a hacer, ya está escrito por la mano de Dios. Solamente tenemos que estar confiados.
de lo que Él tiene para nosotros. Muchas personas desean ser sanadas de la incertidumbre del futuro. Viven aterradas de lo que ellos pueden vivir y dicen, ¿no? ¿Y qué va a suceder el día de mañana? Lo que venga, lo que venga. Si estamos en las manos de Dios, Dios nos va a dar la victoria. Sea cual fuere el caso, la necesidad en la vida, la mayoría de las personas, todos nosotros, somos personas reales y tenemos necesidades reales y necesidades profundas. Por eso el nombre de Dios que examinamos en esta mañana, ¿no? Nos vamos a centrar concretamente en su poder para sanar. Por eso el nombre es Jehová Rafa o Jehová Rafa, el Señor que sana. Entonces vemos que en este libro del Éxodo, capítulo 15, versículo 20, hay una revelación de este nombre tan poderoso que aparece justo después de un milagro. Vea, ya vimos el milagro. ¿Cuál fue el milagro? Número uno, el rescate del pueblo egipcio, del pueblo de Dios, del poder egipcio. Dios los liberó de la mano del faraón, de la esclavitud, pero no solamente a ellos, porque la historia cuenta que cuando ellos fueron liberados, muchos otros esclavos que estaban en Egipto se mezclaron, se filtraron en el pueblo y salieron juntamente con ellos. Mira, muchos aprovecharon, ¿no? Eso me encanta porque muchos aprovechan el aventón, como decimos por acá, ¿no? El aventón y dijeron, pues vámonos. Y se unieron con ellos, pero sin embargo, el propósito de Dios era sanar, examinar, liberar a su pueblo, pero sin embargo, se vinieron. Dios es un Dios de gracia, Dios es un Dios de misericordia, y eso es algo que no debemos de olvidar. Entonces, la revelación de este nombre poderoso que aparece en este libro del Éxodo capítulo 15, después de que Moisés hizo el cántico y en una narración cuenta todo lo que Dios hizo con el pueblo de Israel y con el pueblo de Egipto, bueno, caminaron, ¿no? Caminan por 3 días, se les acaba el agua. Llegan al desierto y lo primero que buscan es agua. Y a lo lejos ven un lago bonito, y pues se miraban las aguas frescas y todos corrieron juntamente con animales, ¿no? Corrieron y se lanzaron a beber el agua. Pero para sorpresa de ellos es que el agua estaba amarga. El agua estaba amarga. Y cuando lo bebieron y pues ellos al mismo tiempo que bebieron el agua, expulsaron, vomitaron, porque las aguas eran amargas. Entonces Dios le ordenó, porque el pueblo lloró, ¿no? Clamó, que vamos a beber, que vamos a beber. Y el pueblo pues va con Moisés y le dice, oye, ¿qué vamos a beber? ¿Qué vamos a tomar? El pueblo le da, ¿no? A Moisés la solución y le dijo, pues corta ese árbol y échalo a las aguas. Y al momento de cortar el árbol y echar el tronco al agua, las aguas se convierten en aguas dulces. Por eso dice el Éxodo 22, ¿no? Capítulo 15, verso 22, e hizo Moisés que partiese Israel del Mar Rojo. Ahora bien, ya conocemos la historia del Mar Rojo. Ahora bien, si nosotros vemos en un mapa geográfico dónde está el Mar Rojo, vemos que es una especie como de río, pero profundo. Y que divide, ¿no? Las fronteras de Egipto y para cruzar al desierto. Sin embargo, vemos nosotros que los israelitas se habían visto atrapados entre la espada
y el mar, Faraón estaba a un lado y venía a esclavizarlos de vuelta, ¿no? Porque después como que aquel corazón golpeado que el faraón tuvo por la muerte de su primogénito, los dejó ir y bueno, y después se arrepiente y va detrás del pueblo de israelita. Y cuando llegan, el pueblo de Israel ya estaba frente al mar, el ejército del faraón venía detrás de ellos y no podían salir, porque el faraón quería llevarlos otra vez a que pudieran estar esclavos. Entonces los israelitas no podían retroceder y sin duda tampoco podían avanzar. Estaban encajados justo donde estaban sin salida porque a los lados había montañas y como iba más de 1.800.000 personas salieron de Egipto, ¿cómo iban a escapar todos? Ancianos, niños, mujeres, y dentro de las mujeres iban mujeres embarazadas. ¿Cómo iban a escapar? Y aparentemente surge algo, ¿no? Moisés clama a Dios, Moisés le pide a Dios y le dice, ¿qué vamos a hacer? Y Dios le responde a Moisés, pero ¿por qué clamas a mí? Date cuenta, hay momentos en los que nosotros tenemos que tomar la acción, tenemos que dar el primer paso de fe. Si nosotros damos el primer paso de fe, Dios nos va a acompañar. Él no nos va a empujar a la muerte, al precipicio. Porque si nosotros nos damos cuenta en la historia, Moisés tuvo que tomar la iniciativa. Por eso Dios le dice a Moisés, ¿por qué clamas a mí? Porque Dios ya había hablado con Moisés en el monte Sinaí, tiempo atrás, le había dado una señal. Dios, aquí en el capítulo 3 del Éxodo, nosotros vemos que Dios le había dicho, ¿qué tienes en tus manos? Y Moisés le responde, tengo una vara. Bueno, déjala caer. Y al momento que él la deja caer, dice que aquella vara se convierte en una serpiente. Y Moisés huía de la serpiente. Entonces Dios le habla y le dice, tómala de la cola. Y al momento de tomarlo de la cola, la serpiente se convierte en la misma vara. Eso le sirvió como señal a Moisés. Dios se lo da a Moisés como señal de autoridad sobre todas las cosas. Por eso ahora entendemos, por eso Dios le dijo a él, ¿por qué clamas a mí? Si tú tienes en tus manos la solución. Muchas veces nosotros nos ahogamos en un vaso de agua, ¿no? Y queremos que Dios responde. Dios nos dice, ¿por qué clamas a mí? La solución está ahí en la palabra. La solución está en tus manos. La solución está ahí en las sagradas escrituras, en mi palabra. Por eso aparentemente surge algo de la nada, ¿no? Dios hizo un milagro, dividió el mar, secó la tierra y permitió que los israelitas pasaran al otro lado. Entonces, es aquí donde nosotros vemos, ¿no? Donde nosotros vemos que el ejército egipcio se ahogó, ¿no? El ejército se ahogó y vemos nosotros que el ejército del faraón, ¿no? Muere, o más bien dicho, sí, desaparece, ¿no? Desaparece porque las aguas volvieron a su cauce, ¿no? Las aguas volvieron otra vez a unirse y el ejército murió. Ninguna tragedia ni intervención humana podría haber sacado a los israelitas de la situación en que estaban. No lo podían hacer, no lo iban a lograr. Ellos necesitaban una intervención divina. Hay situaciones en nosotros cuando aún no es nuestro tiempo. Ojo con lo que voy a mencionar. Cuando aún no es nuestro tiempo de dejar este mundo, hay situaciones que ni la ciencia puede curar, solamente Dios. Por eso hablo de que hizo falta un milagro para sacarlos de ahí, lugar montañoso, el mar, el ejército.
Solamente alguien los tenía que liberar. Un milagro con todos, que todos experimentaron, del cual fueron testigos, del que se beneficiaron personalmente los israelitas. ¿Cómo era, cómo era de esperar, no? Tras esta intervención milagrosa de Dios, los israelitas, eh, prorrumpieron en alabanza, celebraron un culto de adoración, un culto de victoria, y lo acabamos de leer en Éxodo capítulo 15. Y esto nos permite echar un vistazo, ¿no? Sumergirnos en el corazón y en la emoción del pueblo. Porque dice claramente, entonces cantó Moisés y los hijos de Israel este cántico a Jehová y dijeron, cantaré yo a Jehová porque se ha magnificado grandemente. Ha echado en el mar al caballo y al jinete. Jehová es mi fortaleza y mi cántico. Ha sido mi salvación. Este es mi Dios y lo alabaré. Dios de mi Padre y lo enalteceré. Jehová es varón de guerra. Jehová es su nombre. Entonces los israelitas estaban en un momento exultante en los niveles emocionales y espirituales, confiando plenamente en Dios porque Él les había mostrado directamente su poder. Ahora bien, pues alguien puede decir, ah, claro, después de lo que ellos vieron, ¿quién no va a cantar, no? ¿Quién no va a glorificar a Jehová? Pero bueno, por eso yo creo que de ahí sacaron aquel dicho que dice, no cantes victoria antes de tiempo. No, nosotros los hijos de Dios debemos de cantar victoria antes de todo, porque a pesar de que no veamos a Dios, porque Él es espíritu, no lo veamos, Él está obrando, Él está trabajando. Entonces salieron del desierto de Sur, dice la historia, y aquí en el desierto de Sur veamos que dice claramente en esta parte, en el desierto de Sur, en el versículo 22, y justo después de haber atravesado un mar, llegaron a la tierra seca y muy seca. En este caso, pues es el desierto, ¿no? Y no es precisamente un lugar emocionante donde estar, pero era la única manera de llegar a donde Dios los iba a llevar. Como dicen por ahí, ¿no? Los sacó de Guatemala para caer en Guatepeor, dicen algunos, ¿no? Bueno, no sé por qué lo dicen, pero así utilizan ese dicho, ¿no? Los sacó de la tierra de esclavitud, la tierra donde eran marginados, y los lleva a un lugar árido, seco, desértico. Pero es que todo tiene un propósito, todo tiene el proceso, porque ni Egipto ni el desierto eran el destino de ellos. El destino de ellos era la tierra de Canaán, pero para que ellos pudieran poseer la tierra de Canaán, muchos de los que iban, 1.800.000, que salieron de Egipto, no todos eran israelitas, no todos eran descendientes de Abraham, biológicamente hablando. Muchos se habían colado, muchos se habían infiltrado, aprovechando el éxodo, pues salieron, ¿no? Juntamente con ellos. Pero esos que salieron eran los quejosos, eran los que provocaban en queja el pueblo de Israel. Entonces, por eso Dios los saca de Egipto y los atraviesa por el desierto, porque Dios tenía que purificar, limpiar, apartar, hacer a un lado los que no eran y los que realmente eran. Bueno, vemos que Dios, ¿a dónde los lleva? Al desierto, al desierto. Entonces, la única manera de ir desde Egipto, del que habían salido a Canaán, donde serían liberados, era pasar por el desierto. A muchos el desierto les asusta, a muchos el desierto, cuando hacen una explicación espiritual del desierto, dicen, no, es que el desierto
Es el lugar de las pruebas. Sí, es el lugar de las pruebas porque es parte del proceso, pero el desierto es el lugar de la provisión, de ver la soberanía de Dios, de ver los milagros de Dios. En el desierto nosotros podemos ver y conocer a Dios desde una perspectiva que nunca lo habíamos visto. Entonces, este es un principio clave para nuestro estudio, para este domingo, esta mañana. Y porque a menudo la única manera de ir de donde estamos a donde debemos de estar es pasar por el desierto. Y el desierto representa muchas veces el abandono de los amigos. El desierto muchas veces representa la traición, el abandono, el desierto muchas veces representa la enfermedad, la crisis económica, el ataque espiritual. El desierto es necesario, porque en el desierto se prueban, escuche bien, en el desierto se prueban quiénes son realmente nuestros amigos. En el desierto se revela quiénes somos nosotros realmente. Porque cuando todo está bien, cuando todo, no nos falta dinero, no nos falta salud, la familia está bien. Muchas veces somos tan ingratos, malagradecidos y nos olvidamos de Dios. Pero solamente nos duele la muela y decimos, ay, Dios mío, ahí sí nos acordamos de Dios. Por eso el desierto es saber quiénes somos nosotros, porque Dios sí sabe quiénes somos, pero nosotros mismos nos engañamos. Nosotros mismos no aceptamos quiénes somos. Y porque nos gusta la apariencia, ¿no? Viene Dios y nos introduce al desierto, ¿no? Y a menudo, lo vuelvo a repetir, es la única manera de ir de donde estamos a donde queremos estar. Tenemos que atravesar. Es decir, nadie quiere atravesar un desierto, nadie. Pero normalmente no hay otro camino para llegar a Canaán como los israelitas, ¿no? A menudo tenemos que atravesar un lugar seco, árido. Desgraciadamente, no, para los israelitas su desierto carecía literalmente de agua. Las escrituras nos dicen que se pasaron 3 días sin agua y cuando al final lo encontraron, eran aguas amargas. Y anduvieron, dice Éxodo 15, versículo 22 al 23, y anduvieron 3 días por el desierto sin hallar agua. Y llegaron a Mara y no pudieron beber las aguas de Mara porque eran amargas. Pero por eso le pusieron el nombre de Mara. Entonces, el cuerpo humano, el cuerpo puede sobrevivir solo un tiempo limitado sin agua. Por eso cuando alguien llega al hospital y le dicen, tiene que llegar con tiempo de ayuno, entre 8 a 10 horas de ayuno. Tienen que llegar entre 8 a 10 horas de ayuno. Y llegando, lo primero que te hacen es canalizarte, ¿no? Canalizarte. ¿Por qué? Porque el cuerpo puede vivir más tiempo sin comida que sin agua, ¿sí? Entonces, el cuerpo necesita, porque la persona que no toma agua, lo primero que comienza a sentir es dolor de cabeza, porque recuerden que el cerebro está, tiene un porcentaje muy alto de agua mezclado con glucosa, ¿no? Pero necesita el agua. Por eso las personas que no toman agua, lo primero que comienzan a sentir es dolor de cabeza. Y luego vienen las alucinaciones, comienzan a alucinar.
la deshidratación, los músculos se comienzan a chupar, a deshidratarse, porque no tiene agua. 3 días antes, recordemos que el pueblo había necesitado con urgencia un milagro a la orilla del del Mar Rojo, cuando el faraón y su ejército venían tras ellos. Ahora ellos necesitan urgentemente un milagro frente a una pequeña masa de agua que era demasiado amarga como para beberla, ¿no? Al final habían encontrado esa agua, pero esta no podía satisfacer sus necesidades. Hay cosas que nosotros buscamos por otro lado y sabemos que esas cosas no satisfacen nuestras necesidades, ni espirituales ni emocionales, mucho menos físicas, ¿no? Por eso dice el profeta Jeremías, me abandonaron a mí, dice Jeremías. Bueno, hablando de parte de Dios, Dios diciendo, me abandonaron a mí, fuentes de agua viva, y cavaron para ellos cisternas rotas, cisternas que no retienen agua. ¿A qué nos lleva a esta reflexión? Que muchas veces nosotros los seres humanos buscamos en otros medios, por otros medios, satisfacer nuestras necesidades espirituales. Hay gente que busca satisfacer sus necesidades espirituales en la magia negra, en la adivinación, en la lectura de las cartas, en el tarot. Comienzan a buscar en ese mundo oculto sus necesidades espirituales. Hay gente que busca satisfacer sus necesidades emocionales por otros medios, sus necesidades físicas. Entonces, pero dice claramente que ellos necesitaban que hubiera un milagro ahora. El milagro en el Mar Rojo y el problema del mar de Mara, el lago ese que encontraron, se centraban en lo mismo, el agua. Los israelitas habían atravesado el agua y ahora se encontraban privados de ella. Habían visto que Dios podía hacer milagros con el agua, pero ahora ya no estaban tan seguros. Su dilema dio pie a una sesión de lamentaciones, porque su problema con el agua no tenía una solución visible. Pero veamos, no tardaron mucho en olvidarse de lo que Dios había hecho, de lo que podía hacer. Por eso cuando las personas dicen, pero es que no salgo de una, cuando ya entro en otra, ya no siento ¿cómo dicen? Ya no siento lo tupido, sino, ¿cómo? Ya no siento algo así, ese dicho, ¿no? Ya no siento lo duro, sino lo tupido, dicen, ¿no? Ya no siento lo duro, sino lo tupido, dice. Sí, porque sales de una y rápidamente te olvidas de Dios. Dios te liberó de una cuando ya a los 3 días ya te olvidaste de Dios, de quién te produjo. Y rápidamente no le atribuyes el milagro que Dios te dio, se lo atribuyes a otras cosas. No hubieras visto lo que a mí me sucedió, ¿no? No. Si yo no hubiese confiado, no, en el medicamento que me dieron. No, pero el medicamento es parte de la provisión de Dios. Dios utilizó a fulano, a sutano para proveerme unos medicamentos que yo necesitaba. Pero ¿quién estuvo detrás de eso? Dios, moviendo a las personas claves para que pudiera yo obtener el medicamento que necesitaba. Bueno, ya salí del problema, salí de no sé qué si era tosferina, si era influenza, no lo sé, pero ya salí a los 3 días, ya me olvidé de Dios. No debemos ser malagradecidos. Ay, es que gracias al medicamento. ¿Qué gracias al medicamento? Si Dios no hubiese obrado un milagro, ni el medicamento más caro del mundo me hubiese sanado. ¿Sí? Entonces, aquí la situación de los israelitas en Mara, pues nos enseña un principio importante que hemos de recordar cuando nos enfrentamos a un problema. Dios tiene un propósito
en medio del sufrimiento. A ver, apúntalo por ahí porque es importante. Dios tiene un propósito en medio del sufrimiento. Tenía un motivo para permitir a los israelitas pasar por aquella situación tan difícil. El versículo 25 del capítulo 13 que estamos leyendo del Éxodo nos dice que lo usó como prueba. Observa. Entonces, el sufrimiento es una prueba, no es una tentación. Es una prueba que Dios utiliza porque dice claramente, ahí les dio estatutos y ordenanzas y ahí los probó, la prueba. En otras palabras, el agua no era un problema, sino una prueba. No veas tus problemas como un sufrimiento real. No veas el sufrimiento, la enfermedad como un problema, sino a partir de hoy, tú tienes que ver la enfermedad, las situaciones que pasan a tu alrededor como una prueba y no como un problema. Entonces, la información que Dios había dado a los israelitas 3 días antes de Mara, decía que él era más grande que el agua, es más poderoso que el mar, es más fuerte. Dios podía intervenir en su problema con el agua de un modo que ellos no podían participar ni predecir. Entonces, 3 días después de que Dios impartiera esa lección sobre el agua a los israelitas, los sometió a examen, les puso una prueba con el agua, imagínate. Entonces, por eso muchas veces hay gente que dice, pero es que yo verdaderamente, realmente, no salgo de una cuando ya estoy en otra, sí. ¿Sabes por qué? Porque no apruebas el examen, no pasas el examen. Porque en medio del sufrimiento, ¿qué quiere Dios? Lamentación, queja, ¿eso es lo que Él quiere? O que en medio del sufrimiento, de la prueba, de la situación que estemos viviendo, quiere escuchar una alabanza tuya, una adoración nuestra. Porque dice claramente, bueno, a mí me encanta una canción que dice, Él es el alfarero, yo soy el barro, quebrántame. Pero dice, quebrántame y en medio de mi quebranto te alabaré. Me encanta. Y muchas veces en teoría se escucha bonito, pero en la prueba, ya en el momento de la prueba, muchas veces ahí es donde fracasamos muchos. Muchos de nosotros fracasamos. No te des por vencido y no bajes la guardia, sea cual sea la situación que tú estés viviendo. En medio de ese problema, en medio de esa situación, alaba a Jehová, alaba a tu Dios, alaba. Dios es bueno, Dios va a guiarte, te va a llevar a la prueba, porque Él quiere que tú salgas victorioso, que tú pases esa situación. Él quiere que tú puedas cantarle a Él en medio del problema en la que estés. Esa oración de cinco letras, acuérdate, por favor, Dios, por favor, sánala, por favor. Lo podemos decir en esta mañana. Es una oración poderosa, es una oración corta, pero Dios mío, por favor, Dios mío, por favor, sánala. A ver, dilo ahí donde tú estás, dilo, haz esta oración conmigo. Dilo así, por favor, Dios mío, sáname, por favor. Una vez más, dilo así. Por favor, Dios mío, por favor, sáname. No necesitas hacer una gran oración. Cada vez que tú te acuerdes, haz esta oración. Por favor, Dios mío, por favor, sáname. 5 palabras, una oración. No necesitas hacer una oración como el Padre Nuestro.
No más una oración, pero con fe, acompañada con fe. Por favor, Dios mío, por favor, sáname. Y Dios te va a escuchar. Para que la fe se active, tienes que leer la palabra y leer la palabra, porque Dios en su palabra nos enseña que Él está en control de todo. Parece que en el Mar Rojo los israelitas no aprendieron que Dios era mayor que el mar. De modo que Dios, ¿a dónde los llevó? A un examen, allá a Mara, en las aguas amargas. Y leemos después de que Moisés clamó a Dios a favor de aquella multitud que murmuraba, Jehová le mostró un árbol y lo echó en las aguas y las aguas se endulzaron. Echar un árbol en aguas contaminadas es sin duda una manera poco ortodoxa, poco común de purificar, pero bien, míralo. Levantar un callado, una vara, es una manera antinatural de dividir las aguas del mar. Por medio de este milagro de las aguas amargas, Dios reveló una vez más que Él es poderoso, que cualquier cosa a la que nosotros nos podamos enfrentar. Dios es sanador. Dios es nuestro sanador. No te olvides de eso. Dios es tu sanador. Dios, Jehová, dice el Salmo 103, versículo 2 al 3, bendice alma mía a Jehová y no olvides la clave para mantenerte y para mantenernos en una completa libertad es nunca olvidarnos de los beneficios que Él nos ha dado. No le atribuyas a ningún objeto, ni a la ciencia, ni a ninguna imagen el milagro que Dios te ha dado. No lo hagas. Porque el día que tú le des la gloria y tú digas, voy a pagar mis votos y a fulana parte porque me sanó. No, el que te sanó fue Dios y tu fe. Y el día que tú vayas y hagas eso, ese día le estás dando la espalda a Dios. Y le estás dando la gloria que Él se merece a un objeto, a la ciencia, a algo que está fuera de Él. Y sabes, perdóname, pero como dice una amiga, no, perdóname, pero discúlpame. Nunca vas a salir de las pruebas, de los sufrimientos. Porque la Biblia dice, Él es quien perdona todas tus iniquidades y el que sana todas tus dolencias. ¿A quién debes de bendecir? A Jehová tu Dios, a Jehová nuestro Dios y a su Hijo Jesucristo. En el libro de Isaías, capítulo 1, versículos 5 al 6, dice, ¿por qué queréis ser castigados aún? ¿Por qué queréis ser castigados aún? ¿Todavía os revelaréis? Toda cabeza está enferma y todo corazón doliente. Santiago capítulo 5, versículo 14 al 15 dice, ¿está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia, oren por él, ungiéndolo con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe, ¿qué te va a salvar? Tu fe en aquel que prometió sanarte. Y la oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará. Y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Mis amados, aquel árbol que Moisés cortó no es solamente una figura, es una sombra de lo que iba a venir muchos siglos después. Porque aquel árbol, aquel tronco, aquella madera que fue echado en las aguas de Mara,
representa solamente la cruz de nuestro Señor Jesucristo. La cruz de nuestro Señor. Descubrimos entonces que el nombre de Jehová Rafa demuestra que cuando nosotros nos sometemos a Dios para vivir a la luz de su poder sanador, Él puede darnos más de lo necesario. Y termino con esto, Éxodo 15:27. Y llegaron a Elim, donde había 12 fuentes de agua y 70 palmeras, y acamparon ahí junto a la sangre. Hemos pasado de nada de agua a aguas amargas, a aguas purificadas, a muchísimas fuentes de agua. ¿Te das cuenta que el desierto es un proceso? Porque de la esclavitud te va a llevar a la nada, pero de la nada te va a llevar a las aguas amargas. Y de las aguas amargas, Él las va a purificar cuando nosotros bendijamos a nuestro Dios con todo nuestro corazón. Alabemos a Dios con todo nuestro corazón, las aguas van a ser purificadas. Y de ahí nos va a llevar ¿a dónde? A muchas fuentes de agua. Una fuente no es solo un estanque, es una corriente constante de agua y pura. Entonces, no te limites, ni tampoco dejes de ver la poderosa mano de Dios. No te limites y deja que Dios bendiga tu vida, bendiga tu caminar. Jehová Rafa, Jehová es mi sanador. Jehová Rafa, Jehová es mi sanador. Entonces, ¿estás pasando por un desierto? ¿Estás pasando por un problema? ¿Qué es lo que estás pasando? Por favor, Dios mío, por favor, sáname. No necesitas otra oración más fuerte que es. Ahí donde tú estás, ahora sí, te voy a pedir que cierres tus ojos y clamemos a Dios.